Nos acompañan Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, es ingeniero técnico y abogado y cuenta con una amplia trayectoria política. Fue vicepresidente del Gobierno vasco y ministro de la Presidencia. Y Susan Gratius, profesora en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, es experta en América Latina y la Unión Europea, en los que centra sus investigaciones y publicaciones. Bienvenidos todos a una nueva sesión del seminario Pensar el siglo XXI, que en esta ocasión lleva por título Europa y América Latina, el puente atlántico de España. Lo vamos a hacer de la mano de dos especialistas, también amigos. A la derecha, Ramón, gracias. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos. Susana, también muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión del seminario. Y comenzaré haciendo una pregunta a los dos, relacionada con esta idea del puente. Y mi pregunta está orientada a indagar si alguien transita por ese puente atlántico. Daré dos datos, ¿no? Yo suelo leer, como muchos de vosotros supongo, dos publicaciones internacionales, el Financial Times y el seminario de Economist, ¿no? Ambos cubren noticias de todo el mundo, cubren noticias, por supuesto, de Europa, de Oriente Medio, de Estados Unidos, de Asia, Rusia. Sin embargo, América Latina ha desaparecido casi por completo en las dos, tanto en el Financial Times como el Economist. Si nos vamos, por ejemplo, al Economist, las pestañas que aparecen en la página web son el Reino Unido, Estados Unidos, China, África, Pacífico, Asia, mercados emergentes, Europa, y luego las Américas, en plural. Y ahí a veces meten algo, frecuentemente de Estados Unidos, y no de América Latina, ¿no? No parece haber mucho interés por América Latina. De hecho, si examinamos la prensa europea, nos encontraremos con que solo la española le dedica realmente atención a América Latina. Y al revés, ¿se interesa América Latina por el mundo? Bueno, de nuevo un segundo dato, y me voy al índice Elcano de presencia global. Este es un ranking que elabora el Instituto Elcano regularmente, en el que mide la presencia exterior de los países, la presencia de los países fuera y de las regiones fuera en el escenario global, en el escenario mundial. Pues bien, a partir del índice Elcano de presencia global me encuentro con dos datos muy desalentadores. Entre los 20 países con mayor presencia en el mundo, en este momento no hay ni uno solo de América Latina, ni siquiera Brasil, lo cual realmente me sorprendió mucho, ¿no? Y si analizamos la región ahora en su conjunto, está solo un poco por encima del África subsahariana. Y digo un poco porque está casi empatada con el África subsahariana. La pregunta es, por lo tanto, ¿al mundo le importa América Latina y viceversa, le importa el mundo a América Latina? Ha vuelto un poco a ser aquello de extremo occidente, como lo llamó en su momento aquel analista francés de Relaciones Internacionales, Alain Rouquier. Dijo, no, esto es extremo occidente, está ahí medio perdido y no se sabe en ningún sitio. Aunque, sin embargo, sí nos importa, y nos importa mucho a los españoles. Nos debe importar quizás más de lo que nos viene importando los últimos tiempos. ¿Conseguirá Lula sacar al continente de este ensimismamiento, de esta situación de falta de interés? Porque cuando no eres problema para el mundo, como no es América Latina, pero tampoco eres solución para los problemas del mundo, pues al final acaba siendo irrelevante, que es un poco la sensación que tiene. De modo que 5 minutos, 3 minutos. Ramón y Susana. Bueno, pues yo coincido bastante con ese preámbulo, Emilio. Creo que, desgraciadamente, América Latina está muy poco presente en la escena internacional. Desgraciadamente lo es un continente interesante solo a los efectos de movimientos geopolíticos muy interesados de algunos agentes, especialmente en particular, pongamos Rusia o Irán en los conflictos enquistados de Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, como tablero geopolítico. Obviamente también interesa como espacio de mercado, obviamente a China muy en particular, como suministrador de grandes recursos naturales, minerales especialmente. También para Europa, pero mucho menos en esa capacidad de compra. Desgraciadamente somos o son, digamos, continente importante
solo a los efectos de jugar en el espacio internacional algunos países, pongamos Brasil y México, junto con Argentina, curiosamente los 3 países en el G20, pero sin capacidad de influencia global, sin capacidad de articularse. Toda la región sufre ese mismo problema porque no está articulada. Luego veremos que, desgraciadamente, uno de los problemas fundamentales de América Latina es precisamente su falta de articulación, su mercado interior no logrado jamás. Y eso hace que toda América Latina pelee, por así decirlo, como suele decirse en este argot, en un peso pluma en el ranking o en el ring internacional, ¿no? Muy por debajo del peso que le pudiera corresponder. Por tanto, y concluyendo, sí, yo creo que América Latina interesa solo desde el punto de vista de espacio de mercado o espacio de, digamos, de juego geopolítico interesado, y, por supuesto, América Latina no opera en el ámbito internacional en el peso que le corresponde. Susan, nos matizas esta impresión, que no es muy halagüeña. Sí, muchísimas gracias primero por la invitación, a la UNIR, a Emilio, a Pilar. Y bueno, es un tema, yo creo que se repite, ¿no? De vez en cuando hablamos que América Latina desaparece del mapa, ¿no? Recuerdo la misma noticia en 1997, que también desapareció del mapa, para luego surgir, ¿no? Porque luego vino todo este debate sobre potencias emergentes, Brasil en los BRICS, etcétera. Y yo creo que sobre todo, bueno, América Latina evidentemente no es una unidad, sino hay diferentes hasta espacios geográficos y países que destacan, como ha dicho Ramón, como Brasil o como México, pero México tiene poca visibilidad porque va de la mano de Estados Unidos. Hay una dependencia estructural muy grande y en este sentido México sí que tiene cierta influencia porque forma parte del espacio norteamericano, ¿no? Que es como un nuevo espacio que surge del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en ese sentido México, bueno, un mexicano lideró durante muchísimos años la OCDE. No es que desapareció América Latina del escenario internacional, ¿no? Luego había varios candidatos al Banco Mundial de origen latinoamericano. Digamos, yo creo que se está intentando conquistar allí espacios, ¿no? Claro, Brasil desapareció completamente del mapa durante 4 años, ¿no? de presidencia de Bolsonaro, y ahora vemos que con Lula nuevamente hay una especie de liderazgo en América del Sur. Yo creo que sobre todo Brasil no necesita un puente, perdón que lo diga así, no necesita España para hablar con la Unión Europea, hasta con China o con Rusia, ¿no? O con los demás socios de BRICS, ni con América Latina. Y en ese sentido también es una buena noticia que América Latina no está siempre en los medios internacionales, y nuestra perspectiva está muy sesgada también por el conflicto, ¿no? Por la guerra en Ucrania, por nuestra mirada muy hacia el este, ¿no? Hacia Rusia, la vecindad, África, porque América Latina evidentemente queda muy lejos geográficamente. Y, bueno, tenemos una historia en común, pero es cierto que nos distanciamos cada vez más, lo cual no quiere decir que América Latina está aislada, que está desconectada del mundo. Está cada vez más conectada a China, a Asia, Pacífico, Chile. En el año 90 desarrolló un 25% de su comercio con la Unión Europea. Hoy en día es este mismo porcentaje casi con Asia, ¿no? Sobre todo con China. Hay un cambio muy importante porque América Latina mira más hacia el Pacífico y menos al Atlántico. Y bueno, tiene muchos problemas internos, que creo que va a ser como el tema de la próxima ronda, ¿no? Y está en los medios por el asalto de poder en Brasil, ¿no? Por una cierta militarización que hay en toda la región. Los militares surgen otra vez, ¿no? Como los fantasmas que de repente están otra vez ahí. Y económicamente tampoco va muy bien, pero después es como una especie de montaña rusa, ¿no? América Latina tenía un ciclo muy bueno entre 2003 y 2013, cuando había mucha visibilidad internacional, no solo de Brasil, y luego bajó otra vez y estamos en ese momento más bajo, post-pandémico, etcétera, ¿no? Una cierta depresión que podemos observar en América Latina. Muchas gracias. Parece que sube y baja un poco. En este momento estaría
volviendo a flotar, volviendo a reaparecer, o al menos tenemos la oportunidad de que lo haga. En todo caso, sigue ahí está, no se ha movido del sitio, sigue siendo el 7 o el 8% de la población mundial, otro tanto por ciento del PIB, aunque ha descendido, he visto en un documento que habéis sacado, que ha descendido, lo habéis sacado la Fundación Euroamérica, del 8,4% en el 2014 al 7% en el 2025, y no acaba de converger con los países desarrollados. América Latina tiene una rarísima y excepcional unidad cultural. Ninguna otra región del mundo está tan unida en términos culturales como lo que podemos mencionar de América Latina. Sin embargo, como ya mencionaba el propio Bolívar en la famosa Carta de Jamaica, esa unidad cultural, de religión y de lengua no se ha traducido en unidad política, y menos aún en unidad económica. Yo creo que este es un tema muy importante, ¿no? A pesar de la sopa de siglas de unidades regionales variadas, el comercio interregional creo que en este momento es inferior al de África o aproximadamente el que tiene África, ¿no? Debe ser alrededor del 20% o incluso menos, ¿no? De modo que no es una unidad política, no es una unidad económica, sí es una unidad cultural, y eso evidentemente, esa falta de unidad le dificulta esa proyección hacia el exterior de la que hablábamos anteriormente. Sin embargo, no es irrelevante, es evidente que no lo es, y ciertamente no lo es para España. Mencionabas antes la guerra de Ucrania. Bueno, si España es algo más que Polonia, y hoy con la guerra de Ucrania habría que preguntárselo, pero si España es algo más que Polonia es por América Latina. Eso es evidente, eso es lo que nos proporciona una cierta presencia internacional superior a lo que es Polonia. Y la próxima presidencia española de la Unión Europea sin duda es una gran oportunidad, es una oportunidad para volver a incorporar a América Latina a la agenda europea. Podemos hacer de puente con América Latina, o el puente asiático que tú mencionabas. Es ya tan fuerte, es el pivot to Asia del continente latinoamericano, no solamente América Latina, América del Norte ha pivotado hacia Asia, toda América Latina. La Alianza del Pacífico es de las pocas uniones regionales que tienen en este momento fuerza. Ese pivotar hacia el Pacífico, hacia el oeste, hacia China, la desvincula de lo que ha sido su conexión tradicional, que era la europea. América Latina tenía una conexión tradicional con Europa, y eso evidentemente la lleva en otra dirección, ¿no? Podemos hacer que efectivamente América Latina reaparezca en las agendas, y especialmente en la agenda europea. Bueno, vamos a escucharos a vosotros y luego podemos iniciar un diálogo entre todos nosotros. Tenemos tema, desde luego, no nos falta. Ramón, te escuchamos a ti primero y luego a Susana. Perfecto, pues muchas gracias. Yo voy a intentar responder a toda esta globalidad de temas bajo tres epígrafes, ¿no? El primero es un poco el examen de la situación sociopolítica y económica de la región, para saber exactamente dónde estamos, qué está ocurriendo en América Latina. El segundo capítulo sería ¿por qué nos importa? En parte ya también en tu introducción, Emilio, ya estabas apelando a la necesidad que España y Europa tenemos de seguir manteniendo ese vínculo estrecho y reforzarlo. Y en tercer lugar diré qué estamos haciendo y qué vamos a hacer en la perspectiva precisamente de la presidencia española de la Unión Europea en el próximo semestre, ¿no? El primer capítulo nos vuelve a situar en un escenario de un cierto pesimismo, ¿no? Porque yo creo que todos compartimos que América Latina está viviendo un escenario, sobre todo desde el punto de vista macroeconómico, adverso. La pandemia ha, digamos, producido un efecto, todos lo hemos dicho ya muchas veces, especialmente agresivo con los países latinoamericanos, con sus poblaciones principalmente, pero el horizonte económico es más bien depresivo. Este año 2023 se calcula un crecimiento del 0,6% al conjunto de la región, y el próximo 2024 del 1,6%. De manera que casi hablamos de un cierto estancamiento económico que, sumado a los 10 años pasados, desde el 2014 aproximadamente, nos enfrentan a lo que se ha llamado una nueva década perdida.
Esta sería la primera consideración en términos económicos. Por supuesto, no avanza la productividad, no avanza la inversión, ni la pública ni la privada. Es el continente donde la inversión en este momento es la más baja del mundo, 17,5%, frente al 32% de media de la inversión en general. Y, por supuesto, como bien lo has señalado antes, a propósito de un informe que hemos publicado en la Fundación Euroamérica, el porcentaje de participación de Latinoamérica en el PIB mundial ha bajado del 8,4% en el 2014 al 7% en el 2025, que se calcula que será su participación. Por tanto, primer análisis, horizonte macroeconómico preocupante. En segundo lugar, no me detengo, el fracaso general histórico en la estructuración de la región y en la armonización de sus mercados, porque esto es muy importante, no solamente para que puedan vender más en el mercado interior, que no pasa del 10 o del 11% y es el más bajo del mundo, efectivamente, en una región que además tiene una unidad cultural como la que ya se ha señalado, sino sobre todo que inclusive eso obstaculiza enormemente la captación de la inversión extranjera, porque América Latina suscitaría mucho más interés si fuera capaz de proporcionar mercados armónicos que si lo hacen la suma supranacional de una suma de países que no se articulan normativamente, ¿no? En tercer lugar, el ambiente político, aunque ha vivido momentos de cierto entusiasmo, por ejemplo, en la emergencia de las nuevas izquierdas latinoamericanas, hablo solamente de hace unos meses, sin embargo sigue ofreciendo miradas bastante preocupantes. Por ejemplo, la inestabilidad política de Perú o de Ecuador en este momento ya es por sí sola muy importante, lo cual implica una, digamos, debilidad institucional muy grande, ¿no? El enfrentamiento de las nuevas izquierdas a realidades que no esperaban, verbigracia, Boric contra la seguridad en Chile, el propio gobierno justicialista del peronismo argentino contra la presencia del narcotráfico en Rosario y en otras partes de Argentina, las dificultades políticas de esas minorías políticas en sus parlamentos, verbigracia Lula o el propio Petro en sus parlamentos regionales. Y, por supuesto, digamos, a la hostilidad macroeconómica que estábamos señalando, porque no hay capacidad de endeudamiento, puesto que los márgenes financieros de los países latinoamericanos se ha reducido mucho en el marco del gasto público empleado en la pandemia, hace que los márgenes macroeconómicos para las políticas sociales que necesita América Latina y que prometían esas nuevas izquierdas no sean fáciles de conseguir. Y en el mismo campo, yo diría, lo que ya hemos señalado desde hace mucho tiempo, la década prodigiosa del 2003 al 2014 produjo unas nuevas clases medias en América Latina, demandantes de unos estados y de unos servicios públicos que esos estados debilitados no tenían. Y esa frustración se está convirtiendo en una decepción general, a veces contra la propia democracia, y desgraciadamente generan populismos y siempre, digamos, fragmentación política o polarización política muy seria. Digamos que el escenario político sigue sin ser particularmente atractivo. Segundo capítulo, y sin embargo nos importa, ¿no? Nos importa mucho, sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay como 4 razones por ser sistemáticos que son muy evidentes. La primera de todas es que somos una comunidad muy mezclada, muy vertebrada. Nosotros tenemos más de 6 millones de europeos viviendo en América Latina y probablemente cerca de 7 ya latinoamericanos viviendo en Europa. Y esa comunidad política esa comunidad humana, reclama políticas. Reclama políticas de inmigración, reclama políticas culturales, con todo lo que se está hablando del español ahora, y así podríamos seguir en un largo etcétera. Es decir, que ya la propia comunidad política nos reclama unas políticas que tienen que atender a esa realidad. En segundo lugar, porque tenemos una presencia económica enorme en América Latina.
Solamente por poner un ejemplo, hay más de 7.000 empresas españolas en México operando. A veces olvidamos que hay 60 vuelos entre México y Madrid cada semana. Es decir, y así podríamos seguir con todas las ciudades latinoamericanas. Es decir, que hay una realidad económica que nos obliga a atender los intereses económicos de esa presencia que señalo. En tercer lugar, porque las dos grandes disrupciones del siglo XXI, la transición ecológica y la digital, ponen a América Latina en el centro del universo. Bien porque pueden proveer materiales imprescindibles para la transición energética, verbigracia, litio o agua o hidrógeno verde, bien porque su convergencia regulatoria junto al Pacto Verde hacen que la potencia europea en el liderazgo por el cambio climático sea mayor, bien porque nuestra convergencia regulatoria en el ámbito digital y nuestra concepción de valores y de ética en la digitalización nos puede permitir hacer más fuerte nuestro proyecto, el europeo, de ahí la Alianza Digital Europea. Por todo esto nos importa mucho. Y por último, nos importa porque necesitamos incluir a América Latina en nuestro mapa geopolítico, porque Europa no es nada sin América Latina y no tiene otro amigo fiel, otro continente con el que poder aumentar sinergias potenciadoras de su influencia en la gobernanza del mundo. Esto me parece también muy evidente. ¿Y qué estamos haciendo para terminar? ¿Qué es lo que realmente cabría pensar que sobre este horizonte de, digamos, dificultades políticas, económicas que he señalado y sobre este marco de necesidades que Europa y España, desde luego, tenemos con América Latina, qué más podemos hacer? En primer lugar, yo creo que conviene reconocer que efectivamente España está encontrando más dificultades que nunca, más que las que tuvo al comienzo de este siglo XXI, para ser el gran puente, como bien decías, Emilio, o la puerta, digamos, de América Latina con los europeos, y en gran parte porque Europa mira hacia otros horizontes, como ya se ha dicho. Obviamente la guerra de Ucrania y el este atraen toda la atención geopolítica, África también. Lo veremos después cuando comentemos la importancia de la aplicación del Gateway, el gran plan europeo lanzado al respecto. Y esto hace que efectivamente, como suele decir el alto representante Josep Borrell, la señal latinoamericana da señales muy tenues en el radar de la política exterior europea. Esto es un problema porque eso incapacita a España para ser el gran, digamos, portal o el gran puente de esa conexión con América Latina. En segundo lugar, porque los españoles tenemos la Comunidad Iberoamericana y en ese sentido tenemos la SEGIP como gran alianza con Latinoamérica, que también conviene recordar porque es un instrumento que creamos ya hace más de 30 años y que tiene su importancia. En fin, yo tengo que confesar que estuve hace unos días solamente en República Dominicana siguiendo toda la cumbre SEGIP y hay señales muy preocupantes de que este instrumento de política internacional español en relación con la Comunidad Iberoamericana también es débil en este momento y que no tiene la fuerza que tuvo antaño, ¿no? En particular, por ejemplo, no se ha dicho nada al respecto, pero en fin, la ausencia casi total de México en esta cumbre muestra el desinterés y yo diría la antipatía con que López Obrador mira a España en este momento. Brasil yo creo que juega en otra liga, cada vez más claramente, y luego las diferentes tensiones internas entre los diferentes países hacen que a veces las cumbres se conviertan en una agregación retórica de discursos de ámbito nacional. De manera que urge repensar este instrumento que ha dejado de ser importante. Y en el mismo plano señalaría la propia influencia española en los conflictos de la región.
desgraciadamente, ni España ni Europa estamos jugando digamos, un papel decisivo, pongamos, en la resolución de los grandes enquistamientos políticos que tiene la región, Verbigracia, Cuba y Venezuela en particular. No somos agentes fundamentales en esto, y yo diría que nuestra influencia política en general se ha debilitado, junto a la que ya hemos señalado anteriormente, la presencia, yo diría, aplastante desde el punto de vista comercial e inclusive de inversión de los chinos en América Latina. En esa perspectiva, claro, el gobierno español quiere aprovechar la presidencia de la Unión Europea en el próximo semestre y ha convocado lo que yo llamaría un calendario que contempla 5 grandes acontecimientos. Primero, una cumbre empresarial importante entre empresarios latinoamericanos y europeos en el mismo mes de julio, en las vísperas de la cumbre UE-CELAC, segundo gran acontecimiento previsto, yo diría políticamente el de mayor relevancia, una cumbre que estaba suspendida desde el año 2015, que se celebró en Bruselas, la última, en gran parte por razones latinoamericanas, porque quiero recordar que fue la aparición del Grupo de Lima en el conflicto venezolano el que fracturó la región e hizo imposible la reanudación de estas cumbres. Bueno, que se reanuden en julio de este año, UE-CELAC, jefes de Estado y de Gobierno, gran noticia, ojalá salga bien. En tercer lugar, se prevé una gran reunión de ministros de Economía de Latinoamérica y de Europa, aprovechando una reunión del ECOFIN en Santiago de Compostela en septiembre, que se llamará a los ministros de Economía para que estén aquí presentes en el mismo capítulo. Obviamente también se pretende que se cree un plan de infraestructuras que se llama el Plan Gateway para América Latina. Y, por último, estamos hablando de que España pueda forzar la máquina para la aprobación de los acuerdos, y Chile ya está en gran parte aprobado, que se incorporen finalmente México, su modernización, y Mercosur, por fin. Ese sería el calendario. Yo diría que esto contempla nuestro horizonte. Y termino. ¿Va a ser esto posible? Bueno, yo creo que hay que ser bastante prudente con relación a los éxitos. Ojalá tengamos muchos, pero tengo que señalar algunas observaciones y con esto termino. A mí me parece que poner todos los huevos en la cesta del pacto UE-CELAC tiene algunos inconvenientes, porque CELAC es una organización relativamente débil. En este momento, por ejemplo, yo quiero recordar que la presidencia de CELAC es Granadinas, es una pequeña isla del Caribe cuya capacidad de influencia en la región pues casi se puede derivar de la propia pequeñez del propio país que preside CELAC. Pero además las diferencias internas en CELAC son tan grandes que muchas veces las alianzas con esa organización supranacional tan debilitada son también muy débiles, lo cual implica que hay que forzar acuerdos regionales. Y en ese sentido tiene importancia que Europa fortalezca sus acuerdos de libre comercio y de inversión, por supuesto con México y por supuesto con Mercosur. Para mí, tarea importantísima. También importantísimo que seamos capaces de hacer un plan Gateway para América Latina. Puedo decir al respecto que nosotros estamos trabajando con CEPAL para la elaboración de un gran plan de infraestructuras que América Latina necesita. Y eso es lo que va a llevarse a la cumbre. Lo que hace falta es que después Europa aporte la financiación necesaria para que las empresas europeas puedan hacerse presentes en la realización de ese plan de infraestructuras que América Latina necesita. Termino. Hay mucho que hacer, por tanto, yo diría que son como 3 grandes conclusiones. Primero, hay mucho que hacer. Segundo, es muy difícil hacerlo. Y tercero, es muy necesario hacerlo y hacerlo bien. Muchas gracias, Ramón. Has comentado temas muy importantes, el estancamiento macro, que me parece que evidentemente es un parámetro que hay que contar, la dificultad para crear una mayor unidad política interna, que continúa ahí, cada vez quizás incluso acentuada, cada vez más dificultad. Has mencionado algo que me parece muy importante y que me gustaría que recogiéramos después. La idea de un Estado, has dicho, debilitado. A mí me ha recordado eso a Guillermo O'Donnell, el gran politólogo argentino, que lo leí hace mucho, que hablaba siempre del Estado débil en América Latina. Me parece que esto es una idea muy importante que debemos de recoger después.
Has hablado de la comunidad atlántica, por así decirlo, con latinoamericanos en Europa, europeos y españoles allí. De la comunidad también económica, aunque me pregunto si esa presencia europea y española en América Latina va a más o va a menos. Lo acabamos de ver en México con la huida, ¿no?, de Iberdrola, por falta de seguridad jurídica, que tiene que ver con el tema del Estado, que podemos recoger después, ¿no? Y finalmente has hecho una observación que me parece fundamental, y es en qué medida es imprescindible incorporar a América Latina a lo que es la articulación de Occidente. Yo recuerdo que cuando estaba en el Elcano, con Carlos Malamud le encargué y lo hizo un documento que se titulaba Why Latin America Matters, ¿por qué importa América Latina? Nuestra intención era presentarlo en Bruselas y movilizar en Bruselas la relevancia hacia América Latina. Estuvimos allí en Bruselas, yo fui, y la verdad es que no nos hicieron mucho caso, esa es la realidad, como podemos comprobar, pero la idea fundamental del documento era esta, ¿no? La final, Occidente camina, decíamos, con tres patas, Europa y América del Norte, pero también debe caminar con América Latina, que es evidentemente parte de Occidente, ¿no? Recogeremos estos temas. Has mencionado el español, otro tema que está muy de moda como consecuencia de la cumbre de Cádiz y que es fundamental para toda la comunidad, y podremos recoger también la idea de cómo potenciar la lengua española en el mundo, que es en el fondo un modo de potenciar a América Latina. Susana, te escuchamos. Adelante. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo quería recoger un poco lo que dijo Ramón Jáuregui. Yo creo que la debilidad de la comunidad iberoamericana de alguna forma refleja la fortaleza, y eso es un poco provocativo, del regionalismo latinoamericano. Porque tenemos, bueno, como habéis dicho, es un regionalismo fragmentado que se debe a que los actores no son lo mismo, ¿no? Brasil, Honduras, Granadinas, Brasil, pues no tienen nada que ver, ¿no? Así que hay que pensar América Latina, creo que desde otra óptica, más desde una perspectiva no tan europea. Y empiezo un poco lo divido un poco en tres afirmaciones que ha hecho Emilio, ¿no? La afirmación o la hipótesis de la ausencia de la unidad política y económica de América Latina. Yo no estoy tan de acuerdo, perdona. Yo creo que, bueno, América Latina es verdad que no es muy relevante en el mundo, pero también tiene su noticia positiva, que sería que es una región de paz, ¿no? Por lo menos entre países, dentro de los países desde luego que no. Pero no tenemos conflictos como los que tenemos en África, ¿no? Y eso también es una buena noticia. Y al mismo tiempo yo creo que eso también se debe al regionalismo, porque cuando se fundó la Comunidad Iberoamericana en 1991, con México, España sobre todo, pues no teníamos una interlocución latinoamericana, y esto un poco ese papel lo asumió, y por eso siempre nos quedamos con el puente, ¿no? Fue un puente, pero creo que ya no es un puente, ¿eh? Eso sería un poco mi visión sobre esto, y yo creo que el regionalismo sí que sirvió como fórmula de paz, ¿no? No hay que pensar el regionalismo, y allí tenemos que cambiar los europeos. América Latina jamás será Europa, ¿eh? Ni quiere ser Europa, ni será Europa. No va a tener nunca instituciones supranacionales. ¿Por qué no? Primero, porque no, bueno, hay muchas asimetrías. Si pensamos en Mercosur, ¿no? Brasil no va a ceder a instituciones supranacionales si representa un 70% del conjunto, ¿no? O otros espacios, o la rivalidad México-Brasil en la CELAC, ¿no? Hay muchos impedimentos, es un regionalismo fragmentado, pero siempre sobrevive. Entonces hay que preguntarse por qué sigue allí, ¿no? ¿Por qué seguimos con el Mercosur? ¿Por qué sigue incluso la comunidad andina, que está súper desarticulada, ¿no? Pero sigue allí. Centroamérica, ¿no? También siguen las instituciones creadas. Nunca hay que esperar que vamos a tener quizá una moneda común, aunque lo anunció Lula en la última cumbre de la CELAC, ¿no? Así que estas ideas europeas, como hicimos nuestro proceso de integración, en América Latina no va a ser lo mismo. En América Latina es más bien como un regionalismo presidencialista, ¿no? Y ese es el problema también. Si tenemos un Bolsonaro, dice, bueno, no me sirve el regionalismo, me salgo. Me salgo de la CELAC, ¿no? Tuvimos una CELAC sin Brasil, quien asumió el poder ahí, un poco México, ¿no? Así que fue una oportunidad buena para México.
Y ahora tenemos nuevamente Brasil dentro. Así que esto cambia un poco por los ciclos ideológicos, presidenciales, y eso es también un gran problema para América Latina, es cierto, ¿no? Pero yo creo que hay que ver también que otros, como China, van a, yo creo que tener su propia cumbre, también con la CELAC, entiendo, pero no es el interregionalismo que busca Europa. Pero China también va a tener una cumbre el año que viene con todos los países latinoamericanos y caribeños. Y en este sentido es también un competidor, ¿no? Y lo que dijiste es verdad, el comercio interregional es muy bajo. Pero hay que pensar América Latina con el elefante que no hemos mencionado para nada, que es Estados Unidos. Entonces, si ves Estados Unidos dentro, ya cambia, ¿no? Depende si tenemos una visión que, sobre todo, tenemos desde España, que consideramos América Latina súper separado de Norteamérica, es así, ¿no? Pero depende, hay muchas interdependencias también entre México y Estados Unidos, Centroamérica y Estados Unidos, y hay como dos realidades geopolíticas, aunque no me gusta la palabra, Sudamérica y Centroamérica y Norteamérica, ¿no? Y allí cambia un poco también la dinámica. Y la hipótesis segunda, América Latina, la irrelevancia, ni solución ni problema, yo creo que también es bueno, ¿no? Porque no está la región en primera línea, ¿no?, de las noticias. Eso quizá es positivo, lo cual no quiere decir que no hay problemas internos. Comparto totalmente esta visión, ¿no?, que hay una pésima calidad de muchos gobernantes latinoamericanos, ¿no? Lo que es preocupante en problemas internos en América Latina es también la calidad de la democracia y sobre todo la tendencia hacia el autoritarismo, ¿no? Según los índices democráticos del Economist Intelligence Unit, América Latina tiene ahora, creo que 5 o 6, según los índices que miramos, regímenes híbridos entre autoritarismo y democracia, entre los que está México, ¿no? México tiene un gran problema por el narcotráfico, la violencia, bueno, de todo tipo, ¿no? El no respeto de los derechos humanos. Y luego tenemos Cuba, Nicaragua, Venezuela como autoritarismos. Así que hay una tendencia hacia, no solo la decepción con la democracia, sino la aceptación de líderes autocráticos, ¿no?, o populistas, como habéis dicho, Bukele, ¿no? Bukele en El Salvador, el presidente, tiene un apoyo del 80% porque lucha con medidas o mano dura contra la violencia, los maras, las pandillas juveniles, y, bueno, ofrece un poco ese dilema entre democracia y seguridad, ¿no? Un poco tenemos un trilema en América Latina, eso lo robé de Dani Rodrik, ¿no? Sí. El trilema entre democracia, seguridad y desarrollo. Los tres no van juntos, ¿no? O tenemos la democracia, que o los tres son muy débiles, la democracia muy débil, la seguridad, inseguridad más bien ciudadana, ¿no?, que es un gran debate en América Latina, desarrollo tampoco, porque tenemos esta extrema desigualdad, ¿no? Récord de homicidios, récord de desigualdad. Entonces, esos son los dilemas que afronta América Latina y la pregunta es, ¿hay que sacrificar la democracia para obtener la seguridad? Porque la democracia sin seguridad no puede funcionar. Si yo no puedo salir a la calle sin peligro de ser asesinada, no me sirve la democracia, ¿no? Este es uno de los problemas que afronta toda la región, ¿no? La tercera afirmación, España es el puente, ¿no? Yo como alemana siempre tengo allí mi perspectiva un poco diferente quizá, ¿no? Yo creo que ya no necesita un puente, ya lo he dicho. Brasil no depende de España, ¿no? Brasil tiene más bien un vínculo con Portugal histórico y más bien asimétrico, ¿no? Brasil cuenta mucho más a nivel internacional que Portugal, ¿no? Es la 10ª o la 11ª economía del mundo, ¿no? Y yo creo que lo positivo, si miramos un poco a España, tiene una interlocución, quizá no, pero sí que puede colocar a América Latina, no tanto el Caribe, América Latina, en la agenda europea, ¿no? Allí Josep Borrell esperábamos un poco más, ¿no? No lo ha hecho. Se ha ocupado de miles de otros problemas y en esto no estaba América Latina, que es buena noticia y mala noticia, ¿no? Y yo creo que también hay que ser un poco más realista.
Y pensar que Iberoamérica, por ejemplo, es un proyecto sobre todo de España, no es un proyecto tan recíproco, ¿no? Ningún latinoamericano diría que soy iberoamericano, ¿no? Es un proyecto cultural muy español, ¿no? ¿Qué es lo positivo que puede, ¿no? Como se dice en la literatura, colocar o upload, ¿no? América Latina en la agenda europea? Y el gran éxito de España en ese sentido es haber realizado, después de 8 años sin cumbres Unión Europea, América Latina, Caribe, tenemos una cumbre en julio, ¿no? En Bruselas. Eso es una buena noticia. Lo que no tenemos es agenda. ¿Qué vamos a discutir ahí? Vamos a discutir nuevamente sobre Venezuela, ahora sobre Perú, los conflictos de América Latina, o vamos a ir hacia una nueva horizontalidad, ¿no? Que aparece en todos los documentos, pero que no parece tan horizontal. Llama la atención que también Europa tiene muchos problemas, ¿no? La ultraderecha, ¿no? Que podía ganar las elecciones en Francia en algún momento. Y las dos regiones tenemos en común que estamos entre China y Estados Unidos. Ahí sería, por ejemplo, interesante ver algunos países o América Latina como una región que tiene condiciones un poco similares, ¿no? Estamos como un sándwich entre China y Estados Unidos. Y entonces ese discurso de Macron, esa visita a China de Ursula von der Leyen y el discurso de que hay que hablar con China, que no es solo un rival, es también alguien con el que podemos cooperar, que puede mediar quizá en Ucrania. América Latina también tiene buenas relaciones tanto con China como con Estados Unidos. Esto sería, por ejemplo, un punto donde nos encontramos también, ¿no? Y fortaleciendo, en eso sí que hemos sido también buenos socios, el multilateralismo, no la multipolaridad, el multilateralismo. Naciones Unidas, ¿dónde están Naciones Unidas? ¿No? Tuvimos una COP, ¿no? Una conferencia de las partes sobre el cambio climático. Allí nos encontramos con América Latina en el mismo lado, nuevamente, con Brasil nuevamente. Yo creo que hay que pensar en la relación menos que América Latina se tiene que parecer más a Europa. No, eso no va a ocurrir. Se va a parecer cada vez menos a Europa, ¿no? No va a haber ni la cohesión social en América Latina. Es como ser realista, ¿no? Eso no va a ocurrir. Tampoco vamos a ver una economía verde en América Latina si ni siquiera hemos llegado, digamos, a los niveles de desarrollo, ¿no? Estamos en términos de desarrollo muy desequilibrados. Es una relación muy desigual, muy asimétrica, ¿no? Y yo creo que hay que dejar de colocar siempre la agenda europea, la economía verde, el pacto verde. Eso es una agenda europea, no es latinoamericana. La revolución digital. Bueno, si en muchos países ni la mitad de la población tiene acceso a Internet, ¿no? Digamos, allí tampoco estamos en las mismas condiciones. Lo que sí que queremos es un mundo quizá más multilateral, más basado en organizaciones internacionales, en el derecho internacional y menos en rivalidades, ¿no? Realistas, del realismo entre China y Estados Unidos, ¿no? Y allí yo creo que es una ocasión también de redefinir esa agenda, ¿no? En la cumbre en Bruselas, y allí España puede también contribuir con nuevos temas, ¿no? Más internacionales que quizá regionales, y olvidarnos un poco de este enfoque, como tú lo dijiste también, Ramón, interregional, ¿no? América Latina nunca va a ser una región, y mucho menos con el Caribe. El Caribe es como algo que añadimos allí por las cumbres de las Américas, que tampoco tienen agenda, porque ahí está también el Caribe. El Caribe, en la política de la Unión Europea, tiene otro carril muy diferente a América Latina. Creo que hasta habría que cambiar el formato de las cumbres. No tiene sentido estas megacumbres, sino quizá mejor una con el Mercosur, otra con, no sé, sería como creando otros espacios, ¿no? Y quizá cada 3 años una supercumbre, pero volver un poco al diálogo y sobre todo, ¿no? al acuerdo Unión Europea-Mercosur, que quizá tampoco se va a dar, ni está en la agenda del nuevo plan que tiene la Comisión Europea para América Latina, ¿no? Hay que ver dónde queda este acuerdo que no hemos logrado en más de 20 años, ¿no? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Susan. Creo que ha empezado planteando
algunas observaciones muy relevantes que recojo incluso en torno a un cierto mea culpa. Quiero decir que esta visión unitaria de América Latina es una visión muy europea, muy vista desde fuera, también española, es una visión vista desde fuera. Otro día en una conferencia que daba en Valencia justo sobre América Latina hablaba de cuatro visiones de América Latina, la visión desde fuera de los europeos, que la ven como una región unitaria, América Latina, la visión desde dentro de los nativos, que la ven lógicamente como nosotros vemos Europa, algo muy distinto, muy variado, y al menos habría 3 Américas Latinas, la América caribeña, la andina y la América del Sur, y hay más, pero al menos esas 3. Y luego añadía otras 2 visiones de América Latina, una desde arriba y otra desde abajo. La desde arriba es de los americanos, para los anglos, que tienen una visión distinta. Trump, recordemos, Huntington es otra civilización, aquella idea del conflicto de civilización. América Latina pertenece a otro mundo, a otra civilización distinta, no es protestante, no es anglo, es otra cosa distinta. Y luego la visión desde abajo de los nativos de América Latina, de los indígenas, para los cuales Occidente es ajeno. Entonces lo ven todo ello como algo muy ajeno. O sea, son 4 visiones muy distintas de América Latina y las 4 juegan en términos políticos. Lo cual es relevante también, y lo mencionabas, para la posición de España y la visión de España. Yo también estoy de acuerdo, por ejemplo, hemos insistido mucho, yo personalmente, en que tendríamos que utilizar el término América Latina, Latinoamérica. Cuando yo le pregunto a alguien cómo se llama, pues lo llamo como él me dice que es su nombre. Si me dice que es Josep, lo llamo Josep, y si me dice que es Pepe, pues oye, los latinoamericanos se definen como tal, no como hispanoamericanos o iberoamericanos. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores debería de cambiar su terminología para ajustarla a la que es la referencia. Hay cierto paternalismo, la propia idea de puente, efectivamente hay cierto paternalismo. América Latina, mucha parte de América Latina ya no necesita puente, tienen mecanismos de interlocución. Sí podemos ser valedores, sí podemos ser mediadores, sí podemos ser abogados en muchas cosas. Por ejemplo, mencionaba antes el Mercosur y el acuerdo con el Mercosur y otras ideas parecidas. Y es muy relevante lo que has mencionado sobre el papel de China y la posibilidad que América Latina nos ayude a encontrar una vía de entendimiento con China, que al final va a ser fundamental para la paz en el mundo. Bien, dicho esto, yo no sé si queréis hacer comentarios. Yo quería entrar en el tema del Estado, que me parece que es fundamental, ¿no? Cuando analizas la situación interna, bueno, América Latina ha estado ardiendo 2 o 3 años, los últimos 2 o 3 años ha estado en una situación verdaderamente tremenda, un país tras otro, ¿no? Con conflictos muy serios, ¿no? Al final lo que acabas descubriendo es que hay 3 grandes problemas que la singularizan. Uno, una enorme desigualdad, la región más desigual del mundo. Segundo, una enorme violencia cívica, no militar, sino cívica, la región más violenta del mundo. Y finalmente, una región enormemente corrupta. No podemos decir que es la más corrupta del mundo, porque hay otras que no son tanto más, pero sí un enorme grado de corrupción. Y cuando analizas esas 3, al final caes en la cuenta de un Estado débil. Es decir, en buena medida se ha transitado a la democracia sin haber acabado de construir estados potentes. Estados que no tienen fiscalidad y que como consecuencia, con una fiscalidad muy baja, yo creo que esto es un problema general de América Latina, no sé si estáis de acuerdo conmigo, una fiscalidad muy baja, que como consecuencia de eso pues no tienen transferencias de renta, pues ni vía educación, ni vía sanidad, ni vía infraestructuras, la pobreza tal, una función pública empobrecida presta a la corrupción, es decir, entras en un círculo vicioso, ¿no? Yo creo que no sé qué opináis, pero me parece que el tema del Estado, el Estado débil que decía Guillermo O'Donnell, es un problema central a la hora de articular cada uno de los países. Ya no estoy hablando de la presencia exterior, estoy hablando de cada uno, de todos y cada uno, con diferencias, evidentemente. El narcotráfico es terrible. El efecto, digamos, de destrucción de las instituciones que está teniendo en casi la totalidad de América Latina es terrible. No sé qué os parece. ¿Qué os parece el tema? Bueno, es verdad, yo creo que por supuesto, la descripción de estos problemas nos tiene que llevar un poco a las propuestas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de la inseguridad y del narcotráfico, que yo comparto plenamente, es uno de los problemas más importantes de la convivencia social en América Latina, tenemos que plantearnos hasta qué punto no es ya necesario que Europa se sume a las iniciativas que pretenden una regulación del tema de la coca en particular distinta. O sea, yo sinceramente he llegado a la conclusión de que realmente no hay remedio a esta situación
que está destrozando América Latina, porque tú miras México, miras Colombia, miras ahora Ecuador, Perú, Chile, inclusive Argentina, Venezuela, por supuesto, y es que te encuentras con unos flujos de la droga que están destruyendo los estados. A eso hay que añadir, claro, tú lo has dicho antes, Emilio, estados que tienen un ingreso fiscal en el entorno del 20%. Inclusive en algunos países, teniendo en cuenta que ese ingreso fiscal está sustanciado sobre las ventas de recursos de las commodities. Entonces, esto hace que este sea un problema estructural para que el Estado sea capaz de prestar servicios públicos básicos, ¿no? Pero esto no se arregla de un día para otro, es decir, que tenemos que plantearnos, como he dicho, en el ámbito del narcotráfico, seguramente una colaboración europea mucho más valiente con los criterios que América Latina está expresando para proponerle a la comunidad internacional una nueva ordenación. No voy a decir legalización ni me atrevo a decir más, pero algo hay que hacer con un problema que verdaderamente está destruyendo América Latina. Me comentaba no hace mucho un embajador mexicano que en la frontera entre Estados Unidos y México, que son 3.000 kilómetros, hay 9.000 armerías americanas vendiendo armas sustancialmente al narcotráfico latinoamericano. 9.000, es decir, 3 por cada kilómetro, ¿no? 9.000 armerías norteamericanas vendiendo armas para que un país pueda combatir el narcotráfico, vamos, para que el narcotráfico sea más fuerte y pueda vender coca en Estados Unidos. Es decir, esto es una locura. Entonces, este tema tenemos que abordarlo de otra manera, ¿no? Y luego, claro, la reforma de los estados latinoamericanos implica lo que yo siempre he llamado una verdadera revolución socialdemócrata. O sea, es que realmente ha habido montones de revoluciones que han sido un fracaso total en América Latina. No sé si habéis leído un libro extraordinario de Carlos Granés que se titula El delirio americano. Es un libro extraordinario porque verdaderamente cuenta lo que ha sido la historia política y cultural, sobre todo, de Latinoamérica en los últimos 2 siglos, ¿no? Este antropólogo colombiano explica y cuenta lo que ya para todos nosotros era una intuición, y es que la política, en el sentido más noble del término, ha fallado estrepitosamente desde hace 2 siglos en América Latina. Que todas las revoluciones que han habido han sido un puñetero fracaso, con perdón. Desde la cubana a la justicialista, desde los golpes militares hasta las revoluciones de izquierdas totalitarias, todo ha fracasado. ¿Qué necesita América Latina? Una revolución socialdemócrata. Y eso implica apostar por un tejido económico capaz de generar una contribución fiscal suficiente para poder enfrentar los gastos de un Estado, no digo fuerte, pero capaz de prestar seguridad, justicia y, por supuesto, servicios públicos básicos en educación y en sanidad. Y sustancialmente eso es lo que hace falta. Por eso, también la inversión extranjera, por eso el libre comercio, por eso todo lo que hagamos en el ámbito de la inversión y del comercio entre Europa y América Latina tiene enorme importancia porque está demostrado, es una ley económica ya muy vieja, que la inversión es condición necesaria del desarrollo económico. Y, por supuesto, la inversión tiene que ser sustancialmente extranjera, porque, desgraciadamente, no hay capital interno capaz de generarla. Con esto respondo un poco a esa pregunta que hacías, ¿no? Y para la inversión necesitas seguridad jurídica, y para la seguridad jurídica necesitas verdaderamente un Estado mucho más eficiente. Luego hace falta fortalecimiento institucional y para eso necesitas políticas socialdemócratas. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y ya has apuntado algo que lo has dejado ahí porque no sé si es que no has querido entrar o no, y es la necesidad de regularizar, y digo la palabra, el tema de las drogas, de las llamadas drogas, también entre comillas. Ese es un tema que llevamos discutiendo, pues yo que sé cuántas décadas. Susan, ¿qué opinas de todo esto que nos ha contado Ramón? Bueno, coincido en gran parte, ¿no? Yo creo que has hecho un panorama bastante completo, ¿no? El tema de las drogas, creo que ya tenemos, bueno, una visión bastante compartida, pero es verdad que necesitamos políticas no tan técnicas y proyectos no tan técnicos, sino
nuevamente, ¿no?, trasladar, yo creo que este enfoque de salud, esta legalización parcial de algunas drogas, con también quizá el apoyo de Estados Unidos. Hay algunos, ¿no?, estados que ya están aplicando estas políticas de cambiar también el enfoque en Naciones Unidas, ¿no? Bueno, allí el problema son los asiáticos, que tienen una visión totalmente diferente, ¿no? Y muchos otros países, pero yo creo que por lo menos ahí el triángulo atlántico podría funcionar un poco mejor, aunque eso ya no lo tenemos, ¿no? Necesitaríamos cumbres Estados Unidos, Unión Europea, América Latina, quizá para eso, que no existen, ¿no? Y bueno, coincido con la visión, ¿no?, de los estados débiles o quizá disfuncionales más bien, porque estados sí que hay, ¿no? Y en las listas del Fund for Peace, cuando miramos, ¿no?, dónde está América Latina, el único estado frágil es siempre Haití, sí. Y luego viene Venezuela, y luego ya a gran distancia, bueno, Colombia históricamente. Pero bueno, ¿cuál es el problema del Estado en América Latina? Primero, bueno, el Estado visto como un botín, ¿no?, la maldición de los recursos, en el sentido de que en Venezuela, ¿no?, quien tiene el petróleo tiene el poder, tiene el Estado y puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Un poco esta visión, ¿no? Y eso depende obviamente del precio internacional de los recursos naturales, ¿no? ¿De dónde vienen esos ingresos? Eso es un punto, ¿no? El otro punto es también, ¿qué tiene que hacer un Estado? Bueno, garantizar un cierto bienestar de los ciudadanos, que es lo que no hace el Estado en América Latina, salvo quizá un poco más en Chile, un poco más en Uruguay, ¿no? Que sería esta visión socialdemócrata, ofrecer la seguridad, que no puede. ¿Por qué no puede? Primero, porque la gente no se fía del Estado, que lo identifica con los gobiernos de turno. El problema de las élites latinoamericanas, ¿no?, que también son en gran parte populistas o no, de muy mala calidad, ¿no? Si pensamos en Guatemala, ¿no?, o si luego pensamos en Bolsonaro, yo creo que, bueno, allí se encuentran en quizá malas políticas públicas, ¿no? Y esto precisamente fue el sentido de las protestas en América Latina, reclamar políticas públicas a servicio de los ciudadanos, ¿no? Otra comprensión del Estado, y en este sentido lo veo positivo, ¿no? Estas protestas a favor de un transporte más barato, salud, educación, etcétera. Yo creo que esas son protestas legítimas que quizá ofrecen la oportunidad de corregir algunas de las funciones que no tiene el Estado, ¿no? La seguridad, el problema de la seguridad o inseguridad ciudadana es que no hay el monopolio de la violencia, ¿no? El Estado es un actor entre otros, ¿no? O en Colombia históricamente, ¿no?, estaban las FARC que tenían su territorio, bueno, el problema es que no está presente el Estado en todo el territorio, no solo por lo militar, sino también por la vía de salud, educación, ¿no?, políticas públicas, ¿no? No existe eso. Y por otro lado, Estado y la democracia no tenemos en gran parte ciudadanos, porque mucha gente no está incluido en el sistema, ¿no? Trabaja en el sector informal, ¿no? O son migrantes que ya ni pueden votar en algunos países, etc. Bueno, el gran problema, digamos, de la presencia de otros actores, como en las favelas de Brasil, ¿no? En Río de Janeiro, en algunos no puede entrar ni el Estado, a veces las Fuerzas Armadas especiales, las brigadas. Pero, ¿qué hacemos con esto? El trasfondo es, como dice Ramón Jáuregui, el narcotráfico. Y allí eso es un problema global, no es un problema latinoamericano. Claro, eso tiene que ver con la mala calidad de las instituciones, ¿no? La corrupción, el sistema judicial en México, el sistema, bueno, el Congreso, ¿no?, en todas las instancias y sobre todo en la policía, ¿no?, en las Fuerzas Armadas. Y si ya no tienes, es tu última carta para jugar contra el narcotráfico, serían las Fuerzas Armadas. Si allí también empiezan a estar corruptos y no colaborar, ¿qué más te queda? La vía militar no lo va a resolver. Y allí un poco eso sería también un tema que podríamos colocar en la agenda internacional. Los problemas del Estado son múltiples. No conozco ningún ejemplo en América Latina, quizá Uruguay, ¿no?
que es un país muy pequeño. Costa Rica, ¿no? Costa Rica. Costa Rica, bueno, en Pero parte. tiene una tendencia últimamente. Sí, sí, pues no sé, esto es algo que yo creo que requiere, como tú dices, muchísimo tiempo, ¿no? No sé si la cooperación de Europa, yo creo que recursos hay, el problema de América Latina es que tiene recursos, hay recursos, Brasil, por ejemplo, pero no se distribuyen, ¿no? Y yo os haría la pregunta esta, ¿no? ¿Qué puede hacer Europa, qué puede hacer España en esa tarea de fortalecimiento del Estado, de restablecer por lo menos el monopolio de la violencia, que es algo fundamental? Porque sin eso es que no tienes nada, si no tienes seguridad, claro, el grado de distanciamiento de la población en relación con el Estado es enorme. Los latinobarómetros lo ponen de manifiesto una y otra vez. La confianza en la policía está bajo mínimos, la confianza en los jueces bajo mínimos. Claro, la gente acaba buscando la seguridad en las propias mafias, que te garantizan tu seguridad, pero claro, eso lo único que hace es alimentar. Eso es una situación. Yo recuerdo que España durante muchos años, en la ayuda al desarrollo que ha prestado a América Latina, se ha centrado en lo que se llamaba fortalecimiento institucional. Sí. A mí me parece que era algo muy acertado. Sí, puede servir eso desde el marco de la Unión Europea. ¿Cómo? Me parece que es fundamental. Si no se acaba restableciendo el monopolio estatal de la violencia, es que no tienes Estado, no tienes seguridad y no tienes ciudadanía. Bueno, no podemos dejar de reconocer que eso va a responder sustancialmente a una respuesta interna, es decir, no lo vamos a poder hacer desde fuera, no lo vamos a hacer nosotros, pero ciertamente en el programa de AECID, por ejemplo, de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, gobernanza democrática es el eje principal en este momento. De hecho, se ha construido todo un programa de transparencia y de fortalecimiento institucional como elemento nuclear. Pero quizás lo que, y esto tiene que ver un poco con lo que realmente podemos hacer, hay una materia que me parece interesante señalar, porque Susan ha comentado que la cumbre puede no tener agenda, ¿no? Bueno, es verdad, ese riesgo lo tenemos, pero afortunadamente hay un plan que quizás conviene explicar porque, en fin, lo estamos trabajando unos cuantos. Pero lo que está haciendo Europa es intentar que la cumbre apruebe un gran plan de financiación o de apoyo a la financiación de las grandes infraestructuras tecnológicas y físicas y de otra naturaleza que Latinoamérica necesita para abordar en el próximo futuro, incluyendo en ello, obviamente, las dos disrupciones que hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que quiere poner en marcha el Gateway para América Latina. Y este puede ser el elemento nuclear de la agenda que se va a plantear a la cumbre empresarial y a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. ¿Cuál es la agenda? La agenda es que Europa incorpore financiación a ese plan. Claro, el Gateway tiene 300.000 millones de euros contemplados, pero ciertamente mira a África y muy poco a América Latina. Y esta es una tarea importante en esa perspectiva. Lo que estamos haciendo en este momento, unas cuantas personas, Mario Cimoli de CEPAL, las fundaciones españolas, etcétera, estamos trabajando en la elaboración de este plan, que se va a proponer a la cumbre. Y esto sí es importante, ¿no? Por tanto, puede haber una agenda en esta materia, porque eso permitirá que Europa se haga presente en el desarrollo de infraestructuras tecnológicas que son claves. También decía Susan antes, no, es que no se puede comparar el desarrollo tecnológico latinoamericano con el europeo. Ciertamente por eso hay una oportunidad, porque estamos contemplando que Europa sea el que, junto a sus compañías, desarrollen la digitalización. De hecho, la señora Vestager, vicepresidenta de la Comisión, fue a Colombia hace 2 semanas a presentar a toda la alianza de la CELAC, a toda la alianza de los ministros de tecnología de América Latina, la propuesta de alianza digital, que es una propuesta concreta, en la cual, claro, las grandes compañías europeas pretenden competir con las compañías chinas, que quieren poner el 5G o conllevar con satélite la oportunidad de que Colombia tenga en sus regiones más lejanas y alejadas del Estado, como bien decías antes, una, conexión de Internet. Es decir, que todo eso está por hacer. Y en eso es donde yo creo que hay una convergencia que Europa no puede perder la oportunidad. Esa es un poco la esperanza que tenemos algunos, de que la agenda se complete con cosas concretas
y que efectivamente le demos un impulso a la presencia económica y política de Europa en América Latina. ¿No corremos un poco el riesgo de que se produzca una nueva reprimarización de América Latina? Es decir, que hablamos, en el fondo, dices, transición digital. Al final, la incorporación digital de América Latina lo es a través de vender litio y vender otra serie de materias primas en lugar de vender petróleo. No son petroestados, pero acaban siendo litioestados. Y hablamos de transición verde, pero la transición verde es aprovecharnos del capital medioambiental que tiene América Latina y de la enorme biodiversidad. Y al final China acaba haciendo el papel que hacía el Reino Unido en el siglo XIX a comienzos del XX. Y estamos y eso mantiene a América Latina en el nivel de rentas medias y no acaba de salir de ahí porque lo que hace es vender productos que a su vez refuerzan estados débiles porque controlan esos elementos y la fiscalía, como los petroestados, controlan la venta de esos productos y se transforman en estados prebendalistas, prácticamente muy corruptos, como es el caso. Es decir, que yo creo que ahí hay un riesgo de reprimarización, ¿no? ¿Cómo ves eso, Susan? Bueno, yo quería comentar también un poco lo que decía Ramón Jáuregui, para empezar, de la infraestructura. Yo creo que allí el riesgo es, bueno, la Unión Europea casi siempre hacemos eso, ¿no? Somos un poco reactivos, ¿no? Hacemos lo que hacen los demás también, y porque ya China tiene también su plan de infraestructura, ¿no?, con América Latina, y Estados Unidos entiendo que también está o ya ha aprobado un plan de infraestructuras en América Latina. Y en ese sentido me temo que los europeos ahí no vamos a tener mucha visibilidad, porque los dineros que vamos a comprometer van a ser más bien pocos recursos, supongo, ¿no? Porque eso ha sido un tema incluido ya en casi todas las cumbres, reuniones, América Latina, Unión Europea, este reclamo de la infraestructura, ciencia y tecnología, ¿no?, acceso a ciencia y tecnología, ha sido siempre una demanda latinoamericana que la Unión Europea se dio poco en esto, ¿no? Y esto conectado con la pregunta de Emilio, la reprimarización, ¿no?, es cierto, ¿no?, incluso un país como Brasil, por el boom que mencionaba al inicio de esta conferencia, que fue de 2003 a 2013, fue gracias a la demanda china de recursos naturales, ¿no?, de los que América Latina tiene muchos recursos naturales. Eso también es una gran ventaja en un mundo donde vamos a competir cada vez más por recursos naturales, ¿no? Allí América Latina tiene como una joya, ¿no?, la joya de la corona, que en algunos países se han protegido más. Si pensamos en Bolivia y el gas, ¿no?, que sí, que está en el mercado, pero también el Estado, allí se ha producido, por ejemplo, algo como que más intervencionismo del Estado, quizá a favor, en el caso de Bolivia, incluso con Evo Morales creo que no salió tan mal, porque los indicadores sociales mejoraron, ¿no? Ha sido una política más inteligente y más intervencionismo del Estado, ¿no? Allí también vemos que el Estado puede aumentar también su capacidad en algunos temas, ¿no?, de forma quizá positiva. Y al mismo tiempo, bueno, América Latina tiene que jugar más con esto, ¿no? Tiene que quizá vender más caro sus materias primas o no venderlas, y esto acompañado evidentemente con la digitalización y ¿no?, invertir mucho más en ciencia y tecnología. Eso también es un déficit que tiene España, ¿no?, en ciencia y tecnología, porque allí, por ejemplo, eso es la diferencia que marca el ascenso de países asiáticos, ¿no?, como Corea, la República de Corea, bueno, también de la mano de Estados Unidos, pero han invertido mucho más en ciencia y tecnología y han tenido estados que fomentaron eso, ¿no?, la investigación, la tecnología. No en vano, también el único país, aunque bueno, es uno de los países más pobres, que lanzó una vacuna no reconocida fue Cuba, ¿no? En ese sentido, allí tenemos un Estado muy fuerte, muy disfuncional también, que tampoco da bienes públicos, ninguno casi, ¿no?, ya a estas alturas, pero ciencia y tecnología o la biotecnología de Cuba, por lo menos se ha invertido algo en esto históricamente, ya tan actual, no. Pero eso sería otro tema que habría que cuidar más desde América Latina, y luego pensar en la cuestión de la energía, ¿no? América Latina, Brasil es autosuficiente en términos energéticos, China no, la Unión Europea y España nada, ¿no? Y en ese sentido tiene una gran ventaja a nivel internacional, aunque eso es verdad,
yo creo que el gran tema de América Latina no es que no tenga visibilidad, no es que no esté conectado internacionalmente, está en las cadenas globales, pero está en muy malas condiciones en esas cadenas, ¿no? Y en ese sentido tendría que, bueno, dedicar más atención a sus inmensos problemas internos de redistribución de todo tipo, ¿no? De un Estado, no más Estado, sino un Estado más funcional, ¿no? Que da servicios que, ¿no? En función del mercado capitalista que tenemos, ¿no? Y que tenga en cuenta más esta visión más socialdemócrata, ¿no? Pero eso es también un poco un deseo europeo, ¿no? Una visión muy europea. En América Latina quizá nunca lo vamos a ver, ¿no? Bueno, eso sería un poco mi comentario sobre esto. Sí. Sobre la primarización. Yo soy, digamos, tan escéptico como vosotros, porque ya llevamos muchos años viendo que América Latina, desgraciadamente, no añade valor a sus commodities, ¿no? Y, por tanto, no agrega valor, ¿no? Como solemos decir siempre, producen el mejor café del mundo, pero el que vende café en el mundo es una empresa americana, ¿no? o suiza, ¿no? Lo sabemos. Pero, claro, en el ámbito, por ejemplo, energético, la capacidad de producción de hidrógeno verde con un sistema de energía sostenible, porque es renovable en su 100%, no lo tiene nadie más que ellos. O sea, no estamos pensando en que vamos a tener el agua o el litio, no, estamos pensando en que América Latina puede aprovechar la oportunidad que se abre en materia energética para ser, por ejemplo, productor de una materia energética fundamental, porque tiene a su vez su propia capacidad. Es más difícil que América Latina acabe construyendo una fábrica de baterías. Es muy difícil. Seguirán vendiendo litio a China, punto. Porque los chinos son los que hacen las baterías del mundo, desgraciadamente, porque Europa no las hace, pero en esa materia no lo veo, pero en otras sí. Es decir, que yo creo que la conciencia general en América Latina de que tienen que agregar valor a su producto, por ejemplo en Chile, que en vez de vender cobre a los chinos, tienen que vender cables para no comprar cables chinos, esto está muy extendido, ¿no? Y entonces, a mí me parece que Europa, y con esto sí que quiero añadir una especial circunstancia favorable a los europeos, no somos depredadores de los recursos naturales de los latinoamericanos, sino que queremos invertir para que nuestra tecnología les ayude a ser productores y agreguen valor. Y además, nuestras empresas no son chinas. Nosotros tenemos una cultura y una exigencia y unos estándares sociolaborales y de impacto medioambiental y de respeto a los derechos humanos que no tienen otros en el mundo. Entonces, Europa tiene esa etiqueta que vender. Y eso es lo que yo creo que hay que añadir al plan y a la financiación. Es decir, que Europa tiene que hacerse presente en estas convergencias, en estas oportunidades, aportando lo que tiene mejor su calidad, digamos, sociolaboral, medioambiental, sus propias leyes de exigencia de respeto a los derechos humanos y a los impactos medioambientales en toda la cadena de producción. Es decir, esto es lo que yo creo que aporta esta etiqueta cualitativa a Latinoamérica, que a veces ellos no aprecian. Eso también quiero decirlo. Fíjate que justamente esas exigencias medioambientales o sociolaborales son las que han impedido a Europa penetrar en África y las que han permitido que China penetrara. Y puede acabar ocurriendo algo parecido aquí. De que como consecuencia de eso se rechacen esas inversiones porque conllevan unas obligaciones que no se están dispuestos a asumir y por el contrario se prefieren otras que se pueden gestionar con absoluta libertad. Quiero decir que tiene sus dos caras y hay que medirlo con mucho cuidado. No sé si queréis incorporar algún tema. Yo tengo varios, ya solo nos quedan 15 minutos, pero tengo algunos. Adelante, Susana, bueno, y luego tú. Lo que quería añadir es un poco el problema de visibilidad que tiene Europa, ¿no? En América Latina. Porque primero, bueno, yo di un curso a unos diplomáticos jóvenes en Brasil, ¿no? Y preguntaba, bueno, ¿cuáles serían los socios más importantes de Brasil? Y mencionaron, en primer lugar, ¿qué país?
China. Sí. China, evidentemente. En segundo lugar, Estados Unidos. Luego hasta vino Japón y al final vino algún país europeo, ¿no? Tenemos el problema de que por un lado tenemos la Unión Europea, es muy simple lo que digo, ¿no? Y por otro lado tenemos los 27 Estados miembros. Y sobre todo allí están España, Alemania. Bueno, Alemania es un tema interesante por el cambio también, el cambio climático. Brasil, Alemania, ¿no? Cuando trabajé en Alemania, solo trabajé sobre Brasil y un poco sobre Venezuela. Lo demás no interesaba, ni México, ni Cuba, ni, bueno, poco más, ¿no? Y tenemos un problema de visibilidad, porque tampoco somos un actor único. Exigimos a América Latina esto, pero la Unión Europea, ¿no? Ya sabemos lo que es la Unión Europea aquí, pero en América Latina mucha gente confunde esto y dice, es muy complicado con los europeos, porque tenemos la Comisión Europea, luego tenemos que hablar con los Estados miembros. Caso de los acuerdos, ¿no? Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Cualquier acuerdo en su ratificación toma años y años, ¿no? Hasta con Cuba, Unión Europea, creo que Lituania no lo firmó o no lo ratificó, no entró en vigor, ¿no? Que lo firmamos en 2016. En ese sentido, tenemos un problema de visibilidad. Muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Entre sociedades civiles, cooperación al desarrollo, como tú dices, estándares medioambientales, derechos humanos, proceso de paz en Colombia, hacemos muchísimas cosas también en materia de droga, pero no tenemos mucha visibilidad. ¿Cómo podemos mejorar esto? América Latina no tiene agencia en Europa, en España sí, y la Unión Europea tampoco tiene mucha agencia en América Latina, ¿no? Yo digo en general, quizá, yo que sé, cultural, ¿no? Nuestro bagaje cultural histórico. Deberíamos quizá lanzar un día Europa-América Latina, aquí, allá, o yo qué sé. Hay que inventarse algo, ¿no? Quizá contratar una agencia que tenga buenas ideas para que tengamos más visibilidad allá y viceversa, ¿no? Y tú has trabajado mucho sobre Cuba y Venezuela, ¿no? ¿Qué puede hacer Europa en esas dos situaciones enquistadas, claramente? Yo creo que ahí el problema de Europa es la credibilidad, ¿no? No puedes tener, los dos son regímenes autoritarios, ¿no? Y bueno, las políticas son totalmente diferentes. Hacia Venezuela tienes una política de sanciones, aunque son sanciones selectivas, ¿no? Y hacia Cuba pues tienes un diálogo y un acuerdo de cooperación con un régimen que también es autoritario. Entiendo que no son lo mismo, ¿no? Pero yo creo que eso ya es un poco una política no muy coherente en ese sentido, ¿no? Y creo que también estamos rectificando eso. Yo doy razón a Josep Borrell en decir tenemos que tener una interlocución con Nicolás Maduro. Necesitamos una interlocución con los gobiernos, aunque sean autoritarios, ¿no? Para influir, para estar presentes, ¿no? Y las sanciones, como hemos visto, son contraproducentes. ¿Con quién está Venezuela? Con China, con Rusia. Ahora se intenta corregir eso, ¿no? En general, las sanciones son muy problemáticas. Y la Unión Europea, en ese sentido, aplica bastante poder duro también, que nunca tenemos en cuenta, ¿no? Sanciona a 33 países o 33 situaciones. Y en ese sentido creo que es mejor el compromiso constructivo, aunque estás hablando evidentemente con un régimen no democrático, ¿no? Pero bueno, en Guatemala diría que tampoco es tan distinto, ¿no? Si hablas con el gobierno guatemalteco tampoco podríamos decir que sea una democracia ejemplar, ¿no? Bueno, eso sería un poco mi comentario muy breve sobre esto. ¿Cómo podrías comentar algo también? Sí, ¿no? pero ya, y siguiendo con lo que comentaba Susan sobre la situación en Cuba y Venezuela, etcétera, yo creo que en general Europa tiene que hacerse mucho más presente, y con esto también me refiero a España, en esos conflictos. En Cuba lo es, ¿eh? Tiene presencia. Sí, pero quiero decir en la gestión de la transición, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de regímenes que tienen que transitar de alguna manera, salvo que digamos, bueno, no tienen remedio y ahí se quedan. No, yo estoy convencido de que... Llevamos, en alguno de ellos llevamos 30 años. Bueno, ya lo creo. Y no transitas. Lo que recuerda al franquismo, ¿no? Sí, no, esto se ha acabado. No, pero está un poco en un punto de inflexión, yo creo. Pero bueno, Cuba sí es un sitio donde yo creo que
es muy difícil ver la salida y lo que estamos viendo es salidas masivas de todos los jóvenes que se van del país, no digamos en Venezuela, que ya ocurrió. Pero fíjate, en Venezuela mi impresión es que hay una transición a pactar. Por supuesto con Maduro y con el chavismo, pero es una transición que va a durar 5 o 6 años. Y que el año 24, que son las elecciones presidenciales, hay una oportunidad para que la comunidad internacional, y en particular Europa, se hagan presentes observando el proceso electoral de las presidenciales venezolanas y pactando una transición que durará 5 o 6 años, seguramente bajo gobierno chavista todavía. Pero bueno, con esto ¿a qué voy? Y este es mi último comentario, Emilio. Es a propósito de lo que hemos llamado la conveniencia o la necesidad de que Europa haga fuerte su rol en el escenario geopolítico, contando con América Latina y haciendo de esas convergencias mutuas una capacidad de influencia mayor en el mundo, ¿no? Ese sería, digamos, el propósito. Pero para eso, ¿qué hace falta? Uno, como acabamos de comentar, que en los conflictos enquistados ahí estés más presente y jugándotela. Es decir, que tanto en Venezuela como en Cuba y con Estados Unidos, Europa tiene que jugar en esa triangulación para ser alguien en la resolución de una transición necesaria, por ejemplo, en Guatemala, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, con Estados Unidos. Esa sería una cosa primera que hay que hacer. Segundo, para luego encontrar convergencias en las mesas de la gobernanza global, tienes que ponerte de acuerdo previamente. En Europa nos quejamos mucho de que hay muchos países latinoamericanos que no han votado o que se han abstenido cuando se ha tenido que condenar a Rusia por la invasión de Ucrania. Claro, pero eso hay que trabajarlo antes. Es decir, lo que yo creo es que Europa no trabaja suficientemente la gestión de las convergencias del multilateralismo con América Latina, porque eso requiere pactarlo. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que a veces Latinoamérica nos mira como si ellos fueran el extremo occidente que comentabas tú antes, ¿no? Que en vez de ser occidente puro, porque lo son en cuanto a su, digamos, a su universo de valores. Es decir, los latinoamericanos son países que quieren ser demócratas. Las aspiraciones de sus ciudadanías son de ejercer las libertades. El multilateralismo al que aspiran es parecido. La búsqueda de estar fuera de los dos, de la bipolaridad chino-Estados Unidos es muy convergente con la europea, etcétera, etcétera. Entonces, mi comentario es que eso hay que gestarlo y hay que pactarlo previamente, ¿no? Y esa política nos falta a veces. Yo personalmente, por ejemplo, creo que estamos apreciándolo ahora, que Europa tiene que construir un discurso sobre el pasado un poco más consensuado con ellos, que también ahí tenemos puntos, digamos, a mirar. La revisión autocrítica del pasado puede ser pactada, creo yo, y esto a veces produce rozamientos. México es el caso, y así podríamos seguir. Es decir, que el conflicto de la guerra de Rusia sobre Ucrania también reclama previamente una concertación de posiciones para que Brasil no vaya por su cuenta y haga... en fin, no, tú tienes que pactar esto y luego no quejarnos de que haya disonancias con ellos, porque yo insisto, creo que hay un horizonte común de multilateralismo en el comercio, en la paz, en la fiscalidad, en el cambio climático, en 1000 cosas que Europa tiene que construir con Latinoamérica antes de quejarse de que no hay convergencia. Bueno, yo lo que creo es que tú mencionabas al principio, América Latina es una región en paz de cara al mundo, no hacia adentro, como estamos viendo, pero como no es problema para el mundo, no interesa, y como no interesa, pues tampoco es prioritaria. Entonces estás en una situación en la que te estás comiendo tus propios problemas, pero eso te impide proyectarlos hacia afuera y, por lo tanto, solicitar ayuda. El resultado es que los latinobarómetros, los últimos, los estoy viendo hace poco, pues ponen de manifiesto un creciente cansancio de la población con la situación, con la democracia. No tanto con la democracia, aunque también, pero sí claramente con el funcionamiento de la democracia. Y el porcentaje de gente que te empieza a decir
me importa un bledo si es democrático o no, lo que quiero es que me resuelva los problemas. No hace sino crecer de un modo creciente y entre la gente joven de un modo marcado, y por lo tanto estamos ante un proceso de transición sociológica en este momento desde democracias asentadas, porque lo es, y la prueba es que han aguantado las instituciones toda la inestabilidad social del último lustro, que ha sido enorme. Y las instituciones, sin embargo, en Brasil han aguantado, en Perú han aguantado, es decir, ha habido, pero sin embargo empieza a haber un fuerte malestar de base contra esa situación y, por lo tanto, el riesgo de que regresen no ya los populismos, sino las dictaduras. Las dictaduras, las viejas dictaduras para el desarrollo, entre comillas, que durante muchos años pues, aparecieron por todas partes, pues corremos el riesgo de que reaparezcan con el visto bueno de la población en no pocos países. Y de hecho algunos de ellos ya están deslizándose claramente en esa dirección. Tenemos 3, 4, 5 minutos. ¿Alguna observación final para terminar? Susan, tú primero y luego Ramón. Una última palabra. Bueno, quizá un poco lo que dijiste ahora es una tendencia mundial, ¿no? Los autoritarismos, y también en Europa tenemos nuestros problemas, si pensamos en Hungría, ¿no? En Polonia. También tenemos, digamos, es una tendencia no solo en América Latina, donde el panorama incluso está mejor que en otros países y otras regiones, ¿no? Y yo creo que, bueno, un poco de cara a la cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe, pensar que espero que vayamos a entrar también en estos temas que hemos mencionado, ¿no? Más internacionales, de ver a América Latina como un socio, o algunos países por lo menos, en estas cuestiones de la agenda internacional, porque sí que decimos siempre horizontal, pero luego, como bien dijo Ramón Jáuregui, al final no concertamos ni hablamos con ellos antes de la votación en Naciones Unidas, ¿no? Sobre la condena de Rusia. Fueron solo 5 países, ¿no? Que no votaron con nosotros. Sí. Uno votó en contra, que fue Nicaragua, ¿no? Sí. Pero bueno, allí también está, digamos, este peligro de que estos regímenes autoritarios, autocracias, ya no estarían tan compatibles con muchas de nuestras democracias, ¿no? Allí también puede haber un alejamiento. Yo espero que en la cumbre entren los temas más internacionales también, que no solo vemos a América Latina como una región que tiene muchos problemas, y nosotros no tenemos muchos, sino nos vemos un poco más de igual a igual. Si pensamos en un país como Brasil, que Brasil es la 10ª economía del mundo, es muy importante, ¿no? Es un socio que no es lo mismo hablar de Trinidad y Tobago, ¿no? Digamos, hay muchas diferencias entre países y tenemos que también tener una relación, creo que más privilegiada, según nuestra asociación estratégica que tenemos con Brasil, Unión Europea-Brasil y Unión Europea-México, que nunca se ha llenado de contenido. No olvidarnos de que son 2 países con los que la Unión Europea y España tienen muchos intereses, ¿no? España y Portugal. Y yo creo que es un éxito que España colocó a América Latina en la agenda de la Unión Europea, pero ahora se trata de crear una base para que pueda ser así y mantenerse allí en los próximos 2 o 3 años, por lo menos, ¿no? Que no nos olvidemos de América Latina, que es una gran diversidad, ¿no? Y hay una cierta unidad en esta diversidad. Yo creo que no hay que tener en cuenta que no es un actor, pero que tiene una relevancia creciente en el mundo. Yo diría que no disminuye, sino el tema de los recursos naturales, agua dulce, bosques tropicales, bueno, muchísimas cosas que ofrece América Latina, biodiversidad. Lo dijo Gustavo Petro en su último discurso, ¿no? Ante la COP, ¿no? La conferencia de cambio climático. En eso está la riqueza de América Latina, que tiene que manejar mejor sus recursos, eso sí que es cierto, ¿no? Pero creo que hay muchos temas en común y América Latina se tiene que mantener en la agenda de la Unión Europea por muchos motivos que hemos mencionado. Muchas gracias por la invitación y por la charla tan... Ramón, cierras tú el seminario. Pues muy coincidente, ¿no? La primera cosa que creo que hay que plantearse de nuevo es un poco llamar la atención en Europa, en las cancillerías europeas, sobre la importancia de América Latina, ¿no? Yo creo que poner en el radar, como ya se ha utilizado esta expresión que Borrell utilizó,
a América Latina en el radar de la política exterior europea es algo que tenemos que hacer. Permíteme una interrupción. Cuando Borrell elabora la primera versión del Strategic Compass, de la brújula estratégica de la Unión Europea, América Latina no figuraba. En los 360, en las segundas versiones, ¿verdad? Lo confirman. En las siguientes versiones ya han incorporado. En la primera versión se habían olvidado por completo de América Latina en la primera versión del Perdona. Luego ha estado más, es verdad. Luego ha estado más presente. Yo estuve con él, por ejemplo, en la cumbre de Sejib, en República Dominicana, pero él había estado ya previamente recorriendo algunos países latinoamericanos. Bueno, entonces, la primera cosa es concienciar en Europa de que América Latina es importante, y esto es una tarea que está por hacer. La segunda es hacerse muy presente como europeos y también como españoles, ¿no? en la realidad política latinoamericana. Antes no hemos comentado, por ejemplo, que las únicas fundaciones culturales y políticas que hay en América Latina son alemanas. Son la Fundación Eber y la Fundación Adenauer, pero no hay fundaciones españolas. Por poner un ejemplo, nuestra presencia política se ha reducido mucho. Desgraciadamente, incluso el multipartidismo español también está afectando, porque hay más presencia de Podemos y de Vox en algunos países que la del PP y del PSOE. Es bastante curioso esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto también nos llama a que Europa se haga presente más activamente en la solución de algunos problemas que están enquistados y que influyen mucho en la región, desde Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacerse más presente y, por último, hay que concretar la presencia económica, como hemos dicho antes, dándole a la agenda de la cumbre UE-CELAC una fortaleza de compromiso económico con la región y de inversión europea en la región. Pues muchas gracias Susan, muchas gracias Ramón. Yo creo que hemos sentado las bases, o se están sentando las bases de una posible reincorporación de América Latina a lo que es la agenda política de la Unión Europea y también claramente de España, de la que sin duda nunca ha terminado, nunca ha estado ausente. Volveremos el 17 de mayo a la misma hora con otro tema hispano, esta vez hablando del sur, no del oeste. Los españoles siempre hemos mirado al norte a Europa con admiración, al oeste a América Latina con cierto sentimiento de superioridad, nos lo criticabas anteriormente acertadamente, y no miramos al sur, es como si no existiera, ¿no? Pero está ahí, es muy importante. Hablaremos del Magreb, el Magreb, riesgo o oportunidad para España. Lo haremos con un embajador y con un conocido analista, de modo que nos veremos de nuevo el 17 de mayo. Muchísimas gracias.